Como cuando una serie te regresa a los 90s, tenemos Nadie nos va a extrañar. Excelente. Pero primero, sinopsis. En la década de los 90s, 5 adolescentes buscan dinero y popularidad, por lo que crean un negocio ilegal en la escuela. Sin embargo, todo cambia por una muerte inesperada que pondrá en riesgo lo que han construido. Estoy rodeado de tontos. Personajes: Memo, Tenoch, Alex, Daniela, Marifer, entre otros. Ok, comenzamos en una preparatoria en la Ciudad de México, o bueno, como es en los 90s, vamos a llamarla Distrito Federal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en esta preparatoria hay 4 adolescentes que se dedican a realizar los trabajos de sus compañeros. Claro, todo a cambio de una módica cantidad de dinero. Estos trabajos se los entregan antes de entrar a clases y listo. Es de la manera en la que sus compañeros pasan la mayoría de las materias con una calificación decente. Un día hay un nuevo alumno llamado Memo. Es una persona bastante carismática, muy tranquila y hasta cierto punto, pues bueno, digamos que también es un tanto introvertido. Al ser el nuevo, pues tenemos a la bandita de los gandallas que le quieren hacer poste, es decir, hacer que se pegue en sus partes íntimas. Alex, quien pertenece al grupo de quienes tienen su negocio, decide interferir y a partir de ahí empiezan a incluir a Memo. Solo que hay un detalle, pareciera que Memo pues no es muy hábil en las materias, así que ¿cómo los podrá ayudar? Pues resulta que no es así, ya que Memo es muy bueno en inglés, así que perfecto, ahora sí tendrían el negocio completo. Buen tiro, vaquero. Debido a esto, pues deciden integrarlo. ¿Qué pasa? Bueno, se supone que Memo va a realizar las tareas de inglés, en este caso junto con Marifer, pero hay una situación porque Marifer es novia de Alex y digamos que no andan como que muy bien que digamos. Así que Memo termina haciendo todos los trabajos. Solo que hay un pequeño gran detalle, y es que la mayoría de los trabajos los entregaban en folders diferentes, con letra diferente o digámoslo con formato diferente, pero a Memo se le va el avión y los hace todos casi iguales, por lo que la maestra de inglés comienza a sospechar, y es ahí donde este grupo de 5 decide darle un pequeño descanso a su negocio. Hay algo bastante curioso porque en efecto sigue haciendo uso de lo que es la nostalgia, pero creo que lo hace de una buena manera. No utiliza, o bueno, yo lo siento así, que no utiliza la nostalgia tal cual para vender. En verdad está bien ambientado, con música que obviamente se escuchaba en esa época y todas las referencias, por ejemplo, el videoclub, las películas en VHS, tenemos también lo que son los cassettes de música que también tú grababas, hacías digámoslo tu propio soundtrack mediante un cassette y tú anotabas la letra de la música y todo en el cassette, digámoslo. Entonces creo que está bien especificado. Incluso Memo creo es el único al parecer que tiene computadora, y la computadora que manejan pues obviamente no es la misma que en la actualidad. Entonces, sí, las referencias creo que están muy bien. Te hablan, por ejemplo, Alex te habla de ciertas películas y todo, porque su papá tiene un videoclub, entonces él sabe de varias referencias de películas, lo cual también es bueno hasta cierto punto. Eso sí, de repente como que es mucho el juguito de cierta marca, como que dices, aquí hay algún patrocinador escondido. Pero al final de cuentas se sigue utilizando porque es una marca que estuvo mucho durante esa época. Recordemos que está hablando de 1994. Inclusive cuando van a una fiesta, se ve cuando las chicas se van a planchar el cabello, pero literal es una plancha de ropa.
Entonces, por supuesto que eso también se hacía, nada de andar con la típica plancha del cabello, además de la vestimenta y todo de muchos maestros, así que para mí está bien justificado porque está ambientado en esa época. ¿Somos tan viejos? Sí. Lo que sí es un hecho es la cuestión de la amistad. En ese sentido creo que se ve un lazo, ¿no? Cada uno de estos chicos, hablando de los 5 principales, tiene una situación muy característica. No la van mencionando poco a poco, igual no ahondan exageradamente en los problemas de cada uno, pero sí nos van mostrando qué es lo que ocurre alrededor de cada uno, por qué de cierta manera son así y cómo es que crearon ese vínculo entre ellos. Si nos ponemos un poquito a reflexionar, creo que ahí la que está más decente en la familia, en su entorno familiar, es Marifer. Porque sí, o sea, independientemente de que la mamá que vaya a misa y que la kermés de la iglesia y se la pase con esto, en realidad sí está al pendiente, sí tiene dentro de lo que cabe una familia unida que está al pendiente. En cambio, por ejemplo, pues está Alex, que desafortunadamente pues no tiene mamá y su papá evita el comentario de hablar tal cual de su mamá y que aparte está experimentando estas nuevas emociones hacia alguien de su mismo sexo. Está, por ejemplo, Daniela, que anda con un chico malo, pero ese chico malo tiene novia y ella está ahí como esperando el momento en el que este chico pues por fin deje a su novia para andar con ella, además de que en casa pues solamente está su mamá y su hermana y su mamá anda con un hombre, le presta dinero, ese hombre se desaparece y después la dejan con el corazón roto y luego anda con otro, le pasa lo mismo y así. Entonces, digamos lo que tiene que ser fuerte ante la situación. Está Tenoch y en el caso de Tenoch, pues es alguien que viene de otro estado, pero está becado. La situación económica es muy precaria, vive con sus tíos y a sus tíos a veces tampoco no les alcanza. Entonces Tenoch, al ser bastante inteligente, hace este negocio y lo que él gana también lo hace para ayudar a sus tíos económicamente hablando. Y pues tenemos a Memo, que es el nuevo, que parece que lo tiene todo, pero a la vez solamente tiene a una persona, que es Pascual. Pascual es como el chofer, pero además está ahí para Memo en todo lo que necesite. Sus papás, por cuestiones laborales, nunca están. Entonces, pues Memo como tal no tiene esta cuestión emocional, digámoslo, con su familia, porque prácticamente se la pasa solo. En este caso, los demás ya se conocían, ya se trataban, ya se sabían cómo eran, pero Memo, una vez que entra a este círculo, pues empieza a conocer a cada uno de ellos y los empieza a respetar por cómo son y se tratan bien, se empiezan a unir más e incluso cuando dejan el negocio, ellos siguen de cierta forma como amigos, que es algo que pactaron. No. Bueno, sí. Siento que por esa misma razón Memo comienza a tener un sentido de pertenencia. De acuerdo a lo que han comentado o lo que se dice dentro de la serie, es que Memo ha estado en diferentes escuelas. En todas no ha tenido amigos, siempre ha quedado solo, además de que pues no lo trataban bien. Digámoslo que pues sí le andaban haciendo el bullying y todas estas cosas. Por eso acá, desde el primer día que Alex lo defiende, que trata de integrarlo, este niño empieza a sentir como que puede pertenecer ahí. Y además de eso, al momento de conocerlos, se da cuenta de que cada uno tiene esas carencias y trata de ayudarlos, ¿no? Por ejemplo, con Daniela pues le termina hablando de este chico malo y Memo trata de ver la forma de ayudarla, de escucharla. A veces simplemente la veía y ¿estás bien? Simplemente con eso él ya estaba preocupándose. Con Alex pasa lo de estas emociones, pues él sí le pregunta y para él no es algo malo.
se entera de lo de Tenoch, de que no tiene dinero y también trata de ayudarlo, no de la manera más adecuada, pero sí trata de ayudarlo, y con Marifer simplemente dejándole música. ¿Por qué? Porque él sabía que era lo que a ella le gustaba. Entonces, cuando a Memo le dicen, ¿sabes qué? Te vamos a volver a cambiar de escuela, o sea, ya ni siquiera vas a vivir aquí, vas a vivir en otro lugar. Obviamente Memo se derrumba porque él había logrado por primera vez pertenecer a un lugar, y quitarle eso de la noche a la mañana, pues no es lo más agradable. Ahora, la cuestión de los adultos, y está el manejo de las situaciones. Primero que nada, el director. Al director le vale, solamente quiere ver números y listo. Pongo musiquita, hacemos como que no vemos nada, no te metas, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando algún maestro comenta algo, es como de, no se metan, o sea, no pasa nada, no esto, no lo otro. ¿Por qué? Porque él quiere seguir manejando esos números. Fin. Lo demás no le interesa. Así de sencillo. Es que no puedo creerlo. Pero por otro lado tenemos a la nueva maestra, que es la maestra de inglés, esta Ilse, que incluso hasta le dicen Ilsita y a ella no le gusta, y por más que lo repite, a los demás les vale sorbete y lo siguen diciendo. Ella trata de ver la manera de acercarse a los chavos, saber qué está pasando, tratar de ayudarlos. Es como si tratara de ser lo que ella siempre quiso en su etapa, pareciera de esa manera. Inclusive, por ejemplo, bueno, ella tiene una relación con alguien de su mismo sexo, lo cual ni lo ponen como algo malo ni nada, porque al final de cuentas es su vida personal y ella lo mantiene completamente alejado del ambiente académico. Sus alumnos no saben ni nada de su vida, lo cual eso está perfectamente bien porque no tendrían por qué saber la vida del maestro, pero de una u otra manera la maestra Ilse trata de acercarse a ellos. Algo, por ejemplo, muy curioso es cuando ella se da cuenta de que Memo está mal y de una u otra manera no lo termina escuchando. Y no por mala onda ni mucho menos, pero de todas formas pues queda ese sentimiento de culpa. En otro sentido, también tenemos los estereotipos que está muy marcado. La persona que es muy inteligente, la persona que son así como los malos, malotes y demás. Tenemos las bonitas, ¿no? Está súper estereotipado todo eso. Creo que al final de cuentas, en esa época sí estaba bastante marcado cuál era el lugar de cada quien. Lo cual no digo que sea bueno, pero sí era una realidad que se vivía mucho en ese tiempo. Era algo como que raro que, no sé, que la bonita se juntara con los nerds, ¿no? Por ejemplo. Entonces, aquí sí nos marca mucho esa cuestión. Y por ejemplo, en el caso de Memo pareciera como que rompe esa barrera porque le termina cayendo bien a todo mundo. Lo que sí, por ejemplo, con la novia del malote, y tenemos también a Daniela, es que esta chica le trata de hablar a Daniela y de repente no puede porque la amiga tampoco le permite. Entonces, es parte de los estereotipos que se manejaban, que esperemos que ya no se manejen ese tipo de estereotipos, ¿verdad? ¿Qué? Y pues bueno, después de la tragedia, creo que es el cómo superas algo. Estamos hablando de personas que son adolescentes, que viven un cambio emocional, físico, bastante drástico, como para todavía vivir y experimentar cierto tipo de situaciones y a veces sin el apoyo de un adulto. Sobre todo creo que es eso. Al final de cuentas creo que todos como personas vivimos ciertas circunstancias, pero el hecho de vivir algo y estar como a la deriva de no saber qué es lo que va a pasar, como dice Alex es el que se ve pues más como confundido, e incluso lo dice en clase. Al final dice ¿y para qué? ¿Y para qué esto? Al final nadie nos va a extrañar. De ahí el título precisamente de la serie. Y es cuando la maestra platica con este chico y se da cuenta de una u otra manera que al final ayudó a alguien. A veces uno no puede ayudar a todos, pero te quedas con la satisfacción de haber podido hacer algo por una persona, aunque sea una palabra o aunque sea simplemente
simplemente escuchándolo. Pero a veces es triste y es complicado el hecho de darte cuenta que hay muchísimos adolescentes todavía a la fecha que en su entorno no hay este apoyo, no hay alguien que los escuche y que ellos viven ahora sí que contracorriente, lo cual pues no sería lo más adecuado para un verdadero desarrollo de su personalidad. Debo admitir que prácticamente en el final lloré. Era algo que de cierta manera ya se veía venir, se notaba al decirles que las cuestiones eran bastante estereotipadas. Hubo una situación en la que la forma en cómo se estaban haciendo las cosas, sobre todo de esta persona, te das cuenta qué es lo que va a hacer. Y lo primero en mi caso que deseaba era que no lo haga, que no lo haga, que no lo haga, y lo hizo. Es triste porque no te das cuenta de... ¿Saben? Al final de cuentas, creo que el hecho, y repito, de que no está alguien ahí para apoyarte o para escucharte, es un conflicto grande, más el conflicto que vive internamente, emocionalmente, físicamente o fisiológicamente, pues sí es toda una combinación. Cada persona reacciona diferente, pero eso no significa que no se debería de estar al pendiente de. Por eso creo que como aprendizaje es precisamente ver un poquito, darnos cuenta desde que la vida es también algo efímero, que a veces estamos aquí y no sabemos si mañana vamos a continuar aquí, que si podemos apoyar a alguien o si nosotros estamos notando el comportamiento de alguien que está cambiando, pero no nos sentimos como que lo suficientemente preparados como para ayudarlo, quizá podemos orientarlo hacia la ayuda y a evitar este tipo de situaciones. No nada más decir, sí, yo veía a esta persona triste. ¿Y qué hiciste? O sea, creo que también ahí, si tú notaste algo, a lo mejor no se va a desahogar contigo, pero sí puedes llevarlo a donde pueda desahogarse, a donde pueda sacar todo eso que trae para evitar alguna situación un poquito más complicada. Creo que aquí sí es el hecho de la escucha, la comunicación y más que nada alentar a las personas a que si tienen algún problema lo hablen. Y pues bueno, creo que para mí la verdad es que tiene un 90% de calificación, rumbo al 95%. De verdad se me hizo buena. Independientemente de la ambientación, no creo que haya sido algo forzado. Las situaciones y todo se veían bastante naturales. Son 8 capítulos de media hora y no se sienten. O sea, pasas un capítulo y no se siente que haya pasado media hora. Se siente bastante ligera. Creo que con un buen ritmo, claro, te hace recordar, sobre todo a los que ya estamos más grandecitos, pues sí, nos hace regresar un poquito a nuestra época de preparatoria, que en mi caso fue sobre el 2006 aproximadamente. Pero independientemente de eso, pues pasas momentos bastante amenos viendo esa serie y sí, recordando situaciones. Ahora creo que como adulta pues lo ves de una manera diferente y te das cuenta el papel ahora que podrías desempeñar como un adulto responsable orientando a un alumno. Creo que ya me proyecté bastante porque debo admitirlo que al trabajar en una escuela preparatoria y ser docente en el área psicológica, pues sí cambia la cosa y cambia la perspectiva bastante ahora. Pero bueno, para hacer una producción mexicana, debo admitirlo que me sorprendió bastante. No pensé que fuese de esa manera. De hecho, no me animaba a verla por lo mismo. Pensé que me iba a desilusionar. Sin embargo, me dejó un buen sabor de boca, bastantes buenas lecciones. Creo que las actuaciones están bien y repito, la trama se siente bastante bien. No se ve nada forzado, por lo que para mí es una calificación que se merece. Pero bueno, ¿hay alguna otra serie de este tipo que me recomiendes? ¿O alguna serie mexicana que esté buena, por favor? Me gustaría saberlo en los comentarios.